A través de la historia mundial, nuestras tierras han sido gobernadas por tribus antiguas, condes, duques, reyes y especialmente emperadores. Muchos han sido los imperios que han existido. Algunos incluso solo eran imperios de nombre, ya que su tamaño territorial no parecía realmente el de un imperio, pero muchos otros eran tremendamente grandes. En este video voy a hablar sobre los 10 imperios más grandes de la historia. En 10º lugar, Portugal. El Imperio de Portugal, como algunos en esta lista, fue uno colonial, lo que significa que la potencia europea viajó por mar explorando nuevas tierras y reclamándolas en su nombre, explotando los recursos de esos territorios y su uso para dominar las rutas marítimas y el comercio. Esto contrasta con otros imperios que buscaban extender su dominio territorial en tierras adyacentes a las suyas, como fue el caso del Imperio Romano, por ejemplo. Sin embargo, especialmente debido a esta naturaleza, fue el primer imperio global en la historia y uno de los más longevos que jamás haya existido. Comenzó con la conquista de Ceuta en el año 1415 y técnicamente terminó solo en 1999, cuando Portugal entregó Macao a China, casi 600 años, durante los cuales se atrevieron a adentrarse en los vastos y en su mayoría inexplorados océanos de la época, llegando a tierras y rutas marítimas nunca antes vistas por los europeos y allanando el camino para los imperios coloniales de otras potencias europeas. El nacimiento del imperio tuvo dos orígenes: la continuación de la idea de la reconquista que llevó a los reyes portugueses a aventurarse en el norte de África luchando contra los moros, y la fuerte inversión que los reyes y príncipes portugueses hicieron en tecnología marítima. Hubo incursiones iniciales en la costa africana, preparando el asentamiento de esos territorios al hacerlos accesibles. Después de cruzar el Cabo de Buena Esperanza en la actual Sudáfrica, llegaron al Océano Índico, a la propia India, Indonesia, China y Japón. A través de estas exploraciones, los portugueses establecieron comercio con los gobernantes locales y ejercieron su poder a través de la construcción y mantenimiento de fortalezas, puestos comerciales llamados feitorias. En esencia, no llegaron a un reino proclamando su gobierno sobre esa tierra. Simplemente se establecieron en el territorio. Solo en África y luego en América establecieron colonias en el sentido más común de la palabra. Gran parte de la tierra del imperio portugués estaba en Brasil, que pronto logró su independencia como un imperio en su propio derecho, llegando a ser incluso más grande que todos los territorios portugueses restantes en ese momento. Se perdieron más tierras a los holandeses en la época de la Unión Ibérica, ya que estaban en guerra con los gobernantes temporales de Portugal, los españoles. El resto permaneció hasta el final del siglo XX, ya que finalmente obtuvieron su merecida independencia después de que se implementó la democracia en Portugal. A continuación, en el número 9, nos trasladamos a la dinastía Yuan en Asia. La Yuan surgió como consecuencia del colapso del Imperio Mongol, algo que mencionaré más adelante cuando lleguemos al Imperio Mongol en esta lista. Aunque los mongoles habían gobernado territorios, incluyendo el norte de China durante décadas, no fue hasta 1271 que Kublai Khan proclamó oficialmente la dinastía en el estilo tradicional chino, gobernando hasta 1368. Su reino estaba en este punto aislado de los otros kanatos mongoles y controlaba la mayoría de la China moderna, áreas circundantes, incluyendo la Mongolia moderna. Además de emperador de China, Kublai Khan también reclamó el título de Gran Khan, y por lo tanto a veces también se refería al Yuan como el imperio del Gran Khan. Esencialmente, esta era la parte del imperio mongol en la Mongolia y China actuales. Cuando el imperio colapsó, se convirtió en uno propio hasta que comenzó su decadencia. Por lo que entendí, las luchas internas de poder y la mala administración llevaron al debilitamiento de su poder. Los forajidos ganaron fuerza y los ejércitos de Yuan disminuyeron. Finalmente perdieron todo el poder y fueron sucedidos por la dinastía Ming en China, los Bagmodrupa en Tíbet, y solo unos pocos parientes lejanos mantuvieron algo de poder en la propia Mongolia. Volviendo al oeste y al Medio Oriente, África del Norte y Europa, los omeyas, desde 661 hasta 750. En su mayor extensión, el imperio omeya ocupó prácticamente todo el Medio Oriente, extendiéndose hasta el Cáucaso, Persia, toda África del Norte y casi toda la península ibérica. Por lo que pude encontrar, su origen tiene que ver con el profeta musulmán Mahoma y la expansión del Islam en sus primeros días. El primer líder omeya fue Uthman, secretario de Mahoma y su tercer sucesor. La verdad es que no le correspondió a la dinastía omeya conquistar todas sus tierras, ya que heredaron muchas de ellas del imperio Rashidun,
el primero de los 4 grandes imperios establecidos después de la muerte de Mahoma. Los Rashidun ya poseían la mayor parte de Oriente Medio, Persia y Egipto, que habían conquistado por su propio mérito, pero también debido a un buen aprovechamiento de oportunidades, ya que había grandes conflictos entre el Imperio Bizantino y Persia. Los árabes pudieron aprovechar eso y afirmarse como la principal potencia de la región. Los omeyas luego heredaron estas tierras y las expandieron aún más, conquistando el Magreb y la península ibérica. Si los Rashidun tenían la ventaja de ser la principal fuerza representante de la fe islámica entre los árabes, los omeyas tenían una ventaja igual de grande. El Islam comenzaba a difundirse entre las poblaciones no árabes de su imperio, a las que luego podían movilizar para sus conquistas. De hecho, se dice que la conquista de la península ibérica fue realizada principalmente por fuerzas bereberes que se habían convertido al Islam bajo el dominio de los omeyas. Esencialmente, eran un gran imperio porque heredaron de los Rashidun, y tanto los Rashidun como los omeyas pudieron mantener un imperio tan grande y expandirse debido a la aparición y expansión de la fe musulmana que ellos encarnaban. Su caída llegó después de una derrota contra los bizantinos en Constantinopla, deteniendo su expansión hacia los Balcanes. Las reformas fallidas que intentaban igualar al pueblo llevaron a rivalidades internas y una reconquista que comenzó en Portugal, y España también contribuyó a su perdición. Después de muchas derrotas ibéricas, los omeyas enfrentaron una revuelta interna liderada por la familia abasí, que luego tomó el poder y el control de sus tierras. Sin embargo, el imperio árabe no fue completamente destruido, y ahora lo llamaban el imperio abasí, aún ocupando el 7º lugar entre los imperios más grandes del mundo, aunque es algo injusto que ocupe 2 lugares, dado que técnicamente es el mismo imperio, solo con diferentes dinastías gobernantes. Se dice que los omeyas usaron una bandera blanca simple, mientras que los abasíes usaron una negra simple, siendo un imperio desde 750 hasta 1258. En este momento, su territorio se había reducido un poco, y la frontera que solía estar al norte de la península ibérica ahora estaba en Túnez. La expansión había sido rechazada, pero aún había moros en la península ibérica gobernados por los omeyas debido a conflictos internos. Los abasíes se vieron obligados a entregar el gobierno local de la península ibérica del sur a los omeyas, y de hecho, esto se repitió en casi todas las regiones, por lo que su control del poder se debilitó año tras año. Marruecos pasó a los idrísidas, Egipto a los faramidas y Persia a los safáridas, y su poder político se limitó cada vez más, hasta que desempeñaron una función religiosa simplemente ceremonial en la mayoría de las tierras, solo conservando el control del área de Mesopotamia. Abandonaron Mesopotamia después de que los mongoles invadieron y saquearon Bagdad, huyendo a El Cairo y estableciéndose allí. En este punto, su gobierno estaba severamente, si no casi, totalmente limitado, y las dinastías a las que delegaron partes del imperio tomaron el control total como sus propios estados independientes. Los franceses vienen después. Debemos partir el imperio francés en 2. El primero se centró principalmente en Europa continental con la conquista de Napoleón de la mayor parte del continente. Esto ocurrió de 1804 a 1815. A través de sus conquistas, Francia gobernó directamente o a través de estados clientes. España, la misma Francia, con una gran expansión territorial que llegaba hasta Bélgica, Renania y los Países Bajos, la mayor parte de Alemania Occidental, Polonia e Italia. Y luego tenemos el verdadero imperio colonial de Francia. Francia gobernó una gigantesca porción del actual Canadá y los Estados Unidos. Perdieron los Estados Unidos con la decisión de Napoleón de vender Luisiana, abandonando una fuerte política colonial para centrarse en sus conquistas europeas. La pérdida de Canadá tuvo que ver con la derrota contra los británicos en una guerra. Sin embargo, no perdió por completo su imperio colonial. Y en este mapa, en el azul más oscuro, podemos ver las posesiones coloniales que siguieron teniendo o en las que se expandieron después de 1830. Gran parte del noroeste de África, la Guayana francesa, partes de Medio Oriente, Madagascar e Indochina francesa. No hay mucho de qué hablar en este otro que describir lo que era. Un imperio colonial en el que se expandieron, como lo hicieron otras naciones europeas, y un imperio continental que conquistaron con Napoleón. El europeo se perdió con la derrota de Napoleón y el colonial se perdió primero con las pérdidas americanas que acabo de mencionar, y luego el resto después del final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio del proceso de descolonización de África. Podría detallar cómo se obtuvo y perdió cada territorio, pero sería demasiado para este video. Si quieres videos detallados de algunos de estos imperios, házmelo saber en los comentarios abajo. En el quinto lugar está el Imperio Español.
Este sigue la tendencia francesa de tener tanto una dimensión continental europea como una colonial. Continentalmente, poseían una gran cantidad de tierra debido a uniones dinásticas y herencias más que a conquistas. A través de la rama española de la dinastía Habsburgo, debido a estas razones dinásticas, gobernaron Cerdeña, Sicilia, Nápoles, Milán y los Países Bajos, territorios que perdieron hasta 1714. A través de su imperio colonial, también gobernaron parte del Caribe, con especial atención a Cuba y Puerto Rico, que perdieron, junto con Filipinas, a los Estados Unidos después de ser derrotados en una guerra contra ellos. Sus posesiones americanas eran increíblemente vastas, ocupando esencialmente toda América del Sur, con la excepción de Brasil y las Guayanas, toda América Central, todo México y extendiéndose inmensamente en los Estados Unidos. Estas tierras en América las perdieron durante las guerras de independencia hispanoamericanas desde 1808 hasta 1833. Gobernaron temporalmente Luisiana, pero esto solo tenía que ver con alguna estrategia de negocios familiares de Napoleón. Durante un periodo de tiempo, el Imperio español creció aún más durante los tiempos de la Unión Ibérica, cuando, debido a la falta de un heredero, el rey español heredó la corona y el Imperio portugués, convirtiéndose entre 1580 y 1640 posiblemente en uno de los o el emperador más poderoso del mundo en ese momento. Como todos los imperios, especialmente los coloniales, perdieron su poder e influencia con el tiempo. Los últimos restos del imperio fueron las posesiones africanas, limitadas porque, debido al Tratado de Tordesillas firmado en los primeros días del colonialismo europeo, cuando Portugal y España fueron los exploradores iniciales y únicos del Nuevo Mundo, dividieron los descubrimientos potenciales y España obtuvo la mayor parte de América mientras que Portugal obtuvo África. Pero incluso estas pequeñas tierras españolas africanas se perdieron en la descolonización de África, ocupando gran parte del territorio de la China moderna, aunque también contaban con muchos estados vasallos, el Imperio Qing. La dinastía Qing fue la última dinastía imperial de China. Fue establecida en 1636 y gobernó China desde 1644 hasta 1912. Fue precedida por la dinastía Ming y sucedida por la República de China. El imperio duró casi 3 siglos y formó la base territorial para la China moderna. Fundado por los manchúes, uno de los 5 pueblos de China, establecieron un estado manchú. Su poder comenzó a crecer en Manchuria y poco después pudieron atacar a la dinastía Ming, que gobernaba China en ese momento, derrotando a su ejército, ocupando varias ciudades fronterizas y luego invadiendo completamente el resto. Después de establecer el control de los territorios de Ming, los expandieron aún más. La dinastía Qing ocupó toda la China moderna, Tíbet, Taiwán, y contaba con varios estados tributarios, como Nepal, Birmania, Siam, Laos, Tonkin en el actual Vietnam y Corea. Pero su gobierno llegó a su fin. Después de más de un siglo de problemas con el oeste, a través de la colonización, la cesión de ciudades para el comercio y las guerras que perdieron, la dinastía Qing colapsó a principios de 1900. Los problemas internos también jugaron un papel importante en su caída, uno de los cuales fue el crecimiento de la población, que llevó a la escasez de alimentos y a la hambruna regular. Con su colapso, un periodo de 2000 años de la China imperial llegó a su fin y China se convirtió en una república. El Imperio ruso abre los 3 primeros. Fue básicamente un cambio de marca del zarato de Rusia desde 1721 hasta 1917. El propio zarato existía desde 1547 y antes de eso, el Gran Ducado de Moscú desde 1283. Es importante mencionar estas 3 fases porque fue a lo largo de ellas que el territorio de Rusia continuó creciendo, ya que primero el ducado, luego el zarato y finalmente el imperio expandieron su dominio a tierras cada vez más lejanas del territorio central de Moscú. La razón por la que se expandieron tanto y se volvieron tan enormes es que la tierra estaba muy poco ocupada. Anteriormente, los países podían reclamar vastos territorios si nadie disputaba su derecho sobre ellos. Conquistaron más tierras debido a la facilidad para hacerlo. Sin embargo, tuvieron algunas conquistas difíciles, como el acceso al Báltico al ir a la guerra contra Suecia, luego Polonia, tierras en el sur en guerras contra los otomanos y persas, la expansión hacia el Cáucaso, tierras en China y la expansión hacia Alaska, que mantuvieron hasta su venta a los Estados Unidos, ni Lines. La mayoría de los otros territorios permanecieron rusos hasta el final de la Unión Soviética. En segundo lugar, el Imperio Mongol, que ocupó territorio que luego perteneció a los rusos. Desde 1206 hasta 1368,
el imperio mongol creció desde un dominio de tamaño razonable en Mongolia hasta un imperio nómada que se extendía desde Corea y el sur de China hasta Ucrania y la costa del Báltico. Su primer y más grande gobernante fue Genghis Khan, un hombre extremadamente hábil como general para sus tropas. Sin embargo, un detalle importante fue la existencia de muchos otros generales fuertes, poderosos y hábiles que lideraban varios ejércitos o hordas, por lo que el imperio podía expandirse en varias direcciones al mismo tiempo, sin depender de una única gran fuerza. Esto explicaría su rápida expansión. Otra razón es que gran parte del territorio eran vastos desiertos o llanuras aptas para caballos. La mayoría de las fuerzas mongolas eran jinetes. Este paisaje ayudó al imperio de dos maneras. 1. Era rápido para viajar a través de él, y 2. No había muchas personas en él, siendo escasamente poblado y por lo tanto más fácil de conquistar, de manera muy similar a lo que vimos suceder con Rusia. Genghis Khan murió en 1227. Para ese entonces, el imperio mongol gobernaba desde el Océano Pacífico hasta el Mar Caspio, un imperio 2 veces el tamaño de los romanos, y aún así continuó creciendo por un tiempo. El imperio comenzó a dividirse debido a las guerras por la sucesión, ya que los nietos de Genghis Khan disputaban el poder. A medida que el imperio mongol se derrumbaba, su territorio se dividió entre muchos otros estados que los heredaron, algunos siendo lo suficientemente grandes como para considerarse imperios por sí mismos. En el caso de los mongoles, fue la dinastía Yuan, de la cual ya hemos hablado, pero también la Horda de Oro, el Kanato de Chagatai y el Ilkhanato. Y finalmente, el imperio más grande en la historia del mundo, el Imperio Británico. El Imperio Británico es similar solo a uno en esta lista en términos de su naturaleza, el portugués, porque era un imperio completamente colonial. Siendo una isla, después de conquistar Gran Bretaña e Irlanda temporalmente, no había mucho más que hacer. La expansión continental nunca fue una opción debido al agua. Sin embargo, los británicos eran muy diferentes de los portugueses en su imperio colonial, no solo porque era inmensamente más grande, sino también por la forma en que se gobernaba. Un gran problema que tenían los portugueses era la falta de población para colonizar efectivamente las tierras a las que llegaban, y en consecuencia, grandes ejércitos para conquistar completamente a los gobernantes locales. Por eso optaron por los puestos comerciales en la mayoría de los casos. Pero los británicos no tenían este problema, y por lo tanto, mientras que su imperio se originó con simples posesiones y puestos de comercio establecidos por Inglaterra, pronto creció para tener dominios oficiales, colonias, protectorados y mandatos, una organización burocrática como casi ninguna otra. Para 1913, el imperio británico gobernaba a 412 millones de personas, el 23% de la población mundial en ese momento, cubriendo alrededor de un cuarto del mundo. Como resultado, su legado político, legal, lingüístico y cultural es amplio. La frase «el imperio en el que el sol nunca se pone» se usaba a menudo para describir el imperio británico, ya que su alcance alrededor del mundo significaba que el sol siempre estaba brillando en al menos uno de sus territorios. Primero, consolidaron su dominio de América del Norte a través de una serie de guerras contra Francia. Luego, a través de la Compañía de las Indias Orientales, conquistaron Bengala del Imperio Mogol, comenzando su dominio de India. Tuvieron un gran paso atrás con la independencia de las 13 colonias, pero no los frenó en otros lugares. Especialmente porque, después de derrotar a Napoleón a principios de 1800, consolidaron su lugar como la mayor potencia naval del mundo. Y creo que este fue un elemento clave en el crecimiento y mantenimiento de su imperio, el poder casi inigualable de la Marina Real. Otros elementos importantes que permitieron la gran expansión fueron la tecnología, ya que la revolución industrial comenzó en Gran Bretaña, el hecho de que tenían una estabilidad interna razonable, y también la organización administrativa que tenían, organizando sus territorios y delegando competencias a través de la Compañía de las Indias Orientales. Y a través de estos factores y muchos otros pudieron expandirse inmensamente. Fíjate en el mapa, en algún momento gobernaron todas estas tierras. Desde aproximadamente un tercio de América del Norte, la mitad del Caribe, la mitad de Oriente Medio, toda esta franja de África desde el Suez hasta Ciudad del Cabo, India, Pakistán, Bangladesh, Birmania, gran parte del sudeste asiático, Australia y Nueva Zelanda, sin mencionar los diversos a través de los océanos, las ciudades comerciales en China y sus posesiones estratégicas en el Mediterráneo, Gibraltar, Malta y Chipre. Y lo increíble del Imperio Británico es que, a pesar de ser fuertemente combatido por los locales, quienes fueron oprimidos y explorados por los británicos, lograron mantener gran parte de él hasta el periodo de descolonización del siglo XX.
y muchas de sus mayores colonias como Canadá, Australia y Nueva Zelanda mantienen relaciones extremadamente cercanas con los británicos hoy en día. Algunas incluso consideran al monarca británico como su jefe de Estado, y casi todas forman parte de la organización de la Mancomunidad Británica. También hay algunos ejemplos de imperios muy grandes y famosos que no están entre los 10 primeros en términos de tamaño, pero debido a su enorme importancia en la historia mundial, no podían pasar desapercibidos. Entre estos se encuentran el Imperio de Japón, el Imperio Romano, el Imperio Otomano y el Imperio Macedonio de Alejandro Magno. Si te gusta alguno de estos o alguno de los que mencioné y quieres que haga un video detallado sobre ellos, solo déjame saber. En resumen, esa fue una breve descripción de los imperios más extensos de la historia mundial. Ninguno de ellos resistió hasta hoy, aunque todos ellos contribuyeron a la forma en que se moldeó nuestro mundo. Algunos existieron como consecuencia de otros, algunos allanaron el camino para que otros pudieran ser creados, e incluso algunos coexistieron y se unieron y separaron en ciertos momentos. Muchas gracias por ver este video, suscríbete si quieres, y nos vemos la próxima vez para más conocimiento general.